Dijo el Che, contrarrevolucionario es aquel que lucha contra la revolución, pero también es contrarrevolucionario el señor que, valido de su influencia, consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y que lo ostenta, o no lo ostenta, pero lo tiene. Ese es un contrarrevolucionario. A ese sí hay que denunciarlo enseguida y que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal o de sus amistades. Ese es contrarrevolucionario y hay que perseguirlo y aniquilarlo. El oportunismo es un enemigo de la revolución y florece en todos los lugares donde no hay control popular. Todos aquellos que, hablando de revolución, violan la moral revolucionaria, no solamente son traidores potenciales a la revolución, sino que además son los peores detractores de la revolución. Miche, ¿has descrito al pie de la letra a los delincuentes de la élite en Cuba? Miche, te fuiste lo más bajo, completo y sin freno contra el Cangrejo, contra Sandro Castro, contra el otro hijo de Antonio Castro Soto del Valle. Te fuiste lo más bajo contra todos esos delincuentes. Así precisamente es como viven esos tipos, esos ladrones que nos han robado a nosotros todos nuestros derechos. Mira aquí, Miche, y escucha bien, tienes que tener cuidado que te van a pasar la guillotina. Con esa gente no se juega. Bueno. Harto de la vida de lujos de los herederos del poder, mientras el pueblo vive en la más absoluta de las miserias. A Raúl Castro no deben gustarle estas imágenes. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hace parte de una élite de hijos y nietos de gobernantes cubanos que hoy disfrutan del botín robado por sus ancestros al pueblo de Cuba. Este es el super desayuno. Bacon. Castro, hija del dictador cubano Raúl Castro, se mudó a una opulenta mansión en el exclusivo reparto habanero de Siboney, según reporta el sitio periódico cubano. La residencia sería Villa Palmera o Villa Habana o Havana, según Google Maps, situada en el número 20605 de la calle 17, entre 206 y 214. La mansión perteneció al ex guerrillero y empresario chileno Max Marambio, expulsado de Cuba en 2010 y luego se alquilaba a través de la plataforma Airbnb a un costo de $585 diarios. Pero ahora la princesa de la familia real cubana la ha adoptado como propia. Hijos de Manuel Marrero desataron un escándalo tras publicar numerosas fotos viajando en el jet presidencial, pagado con el dinero de los venezolanos. Fue el régimen chavista quien regaló este avión a los dictadores cubanos. También es frecuente ver disfrutando a los hijos de Marrero de un alto estándar de vida. El nieto del dictador Fidel Castro, famoso por sus escándalos en redes sociales, vuelve a mostrar la vida de lujos que solo unos elegidos se pueden costear en Cuba. Esta vez, según denuncia el sitio Cubanet, Sandro visitó junto a su novia la exclusiva hacienda El Patrón, que está ubicada en las afueras de la capital. La hacienda es regentada por un presunto emprendedor privado identificado como Carlos Milián. El costo por la estancia varía entre $40 y $200 por persona, cifra incosteable para la inmensa mayoría de los cubanos, no para los caros. Sandro Castro, el más mediático y en el argot popular en Cuba, más especulador de los nietos de la familia del fallecido dictador Fidel Castro, hace sus compras navideñas en tiendas de marca en Cancún, México, en momentos en que la dictadura de su tío Raúl Castro tiene a los cubanos en estas fiestas de fin de año, sufriendo nuevamente mucha escasez y largas colas en toda la isla. Ellos están por arriba de la ley, ellos son los Castro, ellos son los reyes de Cuba. Antes había una burguesía, bueno, ahora la burguesía que hay en Cuba se llama la familia Castro, ellos tienen poderes por arriba de todos, ellos pueden hacer lo que les den la gana, ellos pueden matar a alguien en el medio del malecón y no ser acusados de nada. Y de feo que la tienen.
Papi, miren lo que tocan, papi. Porque tú sabes, nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, ¿me entienden? Graba para adelante, mami, para que vean cómo esto se come en la carretera. Graba aquí la aguja. Parece que el motor es V6, papi, ¿no? Mira qué rico eso como va 1.40, caballero. Son cosas gordas, mi gente, a que no se equivoque. Y entonces, Miche, dime algo de eso. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de la vida de lujo? De los yates, de los carros, de las mansiones. ¿Qué tú crees de esa gran vida de magnates capitalistas multimillonarios que se dan los hijos y los nietos de la élite en Cuba? ¿Cómo lo lograron, Michi? ¿Cómo lo hicieron? El salario, Michelle. ¿Dónde está el salario? ¿Cómo estos delincuentes justifican esos yates, esas mansiones, esos carros?